Bueno, entonces, las secuencias. Entonces, vamos a empezar con unas secuencias sencillas y luego con las secuencias más sencillas. Entonces, las listas son las secuencias más sencillas, lineales, y se llaman lineales. ¿Por qué lineales? Pues porque la lista está el primero de la lista, el segundo de la lista, y uno la recorre como de una en una. Primero la cabeza y el resto, la cabeza y el resto, y así. Entonces, el acceso al primer elemento es muy rápido, a la cabeza está ahí, pero el acceso, por ejemplo, al último, al tercero, al quinto, es más demorado, porque uno no tiene un acceso directo a esos elementos. Esa es la característica de las listas. Una lista es o vacía o una cabeza y un resto de lista. Y la manera de llegar al quinto es pasar, coger el resto del resto, el primero del resto, del resto de la lista, una cosa así. Entonces, el primero de 4 restos es el quinto. Entonces, esa es la manera de llegar allá. O sea, no es rápido llegar al quinto, ni al octavo, ni al décimo. Al único que es rápido llegar es al primero. Esas ya las vimos, ya trabajamos, ya sabemos cómo son las listas. Esas son un tipo de secuencias, pero no las vamos a ver aquí porque ya las vimos. Entonces, o sea, no las vamos a repetir. El segundo tipo de secuencias son los vectores. Entonces, Scala define una implementación alternativa de secuencias que son los vectores. Que los vectores proveen un acceso directo a cualquier elemento de la secuencia. Entonces, vamos a empezar a jugar aquí en Scala. Y a crear secuencias. Entonces ahí me dicen que una son los vectores. Yo puedo, por ejemplo, crear el vector que tiene, no sé, el 10, el 8, 9 y el 11. Y entonces él dice, acabo de crear un vector. Y dice que viene del tipo es de los vectores de escala, pero es una colección inmutable. O sea, es una colección de escala inmutable. Eso quiere decir que una vez yo creo un vector, yo no puedo entrar a decirle, cámbiale este valor y póngale 15. No puedo. ¿Sí? O sea, eso no existe. Si yo creo un vector, ahí se creó y ese es el vector. Igual que los valores, como hasta ahora, todo lo que nosotros trabajamos son cosas inmutables en programación funcional, aunque esto se mezcla después con las otras cosas, pero no las usamos aquí en programación funcional. ¿Listo? Entonces eso es un vector. Y el vector puede ser de lo que yo quiera, ¿cierto? Un vector de cadenas. Entonces sale un vector de cadenas. Y él dice que es un vector de string. Bien. Esos son los vectores. ¿Para qué sirven los vectores? Soportan las mismas operaciones que las listas. Es decir, bueno, salvo el cons. ¿Sí? O sea, la misma operación que ahí yo puedo hacer vector.length. Entonces vector. Perdón. Puedo hacer esto. Es que no lo guardé. Entonces puedo crear el vector y preguntarle su longitud. Así. Puedo. Entonces voy a guardarlo. ¿Ya? Entonces ya quedó guardado ahí. Entonces puedo preguntarle su longitud. Pero también podría hacerle map, por ejemplo, b.map y decirle que a cada elemento pues lo eleve al cuadrado. Y decirle que a cada elemento lo eleve al cuadrado. Es que el vector B era de strings. Cambiémosle. ¿Cuál? Cogí el de allá abajo. El de aquí arriba. Ahora sí.
Entonces los eleva al cuadrado, así, ¿sí? O sea, el map, todas esas que tenemos allá, filter, todas esas cosas funcionan con vector, ¿sí? Por ejemplo, b.filter, vamos a filtrar los que sean pares, creo que esos son 10 y el 8. No es que él haya cogido este vector y le haya quitado el 9 y el 11, sino que construyó otro vector con los valores que sí eran pares, ¿sí? Porque eso es inmutable. O sea, no es que a este vector, yo le digo quién es B y sigue siendo el mismo, eso no me lo ha cambiado nadie. No es que me lo recortaron ni nada, B sigue siendo el mismo. ¿Listo? Bien. Entonces, todas las funciones, dice, sobre listas, salvo cons. O sea, no puedo decirle, métale el 2 al vector B. Él va a decir que esa operación no está bien, ¿sí? Pero si hay una operación de meterle algo a un vector, se lo puedo meter de primero o de último, que es el 2 puntos más, creo. Entonces es más 2 puntos, una de esas dos, más 2 puntos. Entonces le mete el 2 de primero, ¿sí? Pero no a B, sino que devuelve el vector resultante de haberle metido a B el 2 de primero. Pero B sigue siendo el mismo, ¿no? B no ha cambiado. Y al revés también puedo meterlo de último, o sea, puedo coger B, entonces aquí en este caso es 2 puntos más. Entonces lo acabo de meterlo de último. Esa es la única diferente. Cons no existe, pero existe meterle un elemento en el primero o meterle un elemento de último. ¿Sí? Y tiene cosas que no tienen las listas. Por ejemplo, si yo le digo B en la posición 3, entonces él me dice cuál está en la posición 3. ¿Sí? 0, 1, 2 y 3. Siempre empieza con 0. Es el índice primero. ¿Listo? O sea, esos son los vectores. Es una manera de crear secuencias, como las listas de cosas, solo que a este tiene un acceso directo más rápido. ¿Sí? Se parecen a los arreglos, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia con los arreglos? Los arreglos, usted sí puede, los arreglos realmente son arreglos de celdas donde usted puede llegar a cambiar el valor que hay en las celdas. Aquí no puede cambiar el valor. O sea, los arreglos son mutables mientras que los vectores son inmutables. Esa es la gran diferencia. ¿Sí? Pero digamos, desde un punto de vista de modelar cosas, sirve para modelar lo mismo que sirven los arreglos. Solo que en qué es diferente, en que no se pueden cambiar. Entonces, típicamente, cuando usted trabaja con programación con valores inmutables, entonces el gasto de memoria puede ser mayor. Por eso, pero hoy en día, como todos los lenguajes traen recolectores de basura, entonces pues eso realmente no se nota. Y la recolección de basura no es algo que impacte grandemente la computación, a menos que usted esté haciendo computación en tiempo real. Entonces ahí sí la recolección de basura puede ser importante que no existe, que no suceda. Bueno. Entonces ya tenemos dos secuencias, listas y vectores. Son subclases de sec, que es una subclase de iterable. ¿Listo? Ya tenemos un nuevo tipo de secuencias que son los vectores. Hay otro más sencillo aún, que son los rangos. Entonces, ¿qué es un rango? Un rango representa una secuencia de enteros espaciados uniformemente. Entonces, hay tres operadores para crear rangos, el to, el until y el by. Entonces, por ejemplo, si yo escribo R igual a, no sé, 0, to, 4, ya. Entonces creo el rango de 0 a 4. O sea, R es un rango de 0 a 4. Si le hubiera dicho 0, 0 until 4, entonces crea el rango de 0 hasta 4, que significa que no tiene el 4, tiene solo, como es, el to incluye el 4 y el until no incluye el 4. Esa es la diferencia. El to es inclusivo
y el until es exclusivo. Y si además le pongo un by, entonces determina un paso para crear el rango, ¿cierto? Entonces, si además le pongo un by, entonces pues aquí no estoy viendo, esas de las cosas que, eh, eh, bueno, él dice que un rango de un, pero digamos, no lo veo explícito, ¿sí me entienden? Pero él creó el rango. De, eso es un rango. Entonces, los rangos internamente son objetos con tres campos. ¿Cuál es la cota inferior? ¿Cuál es la cota superior? ¿Y cuál es el paso? Eso es lo que por dentro él guarda. Y entonces, cuando yo quiero eh, pasearme por un rango, entonces él me pasea por los elementos del rango. ¿Mm? Esos son los rangos. Que... Bien. Y el otro tipo de secuencias son las arreglos y las cadenas, pero esos vienen de Java. ¿Sí? Los arreglos y cadenas soportan las mismas operaciones que secuencia y pueden ser convertidos a secuencias cuando sea necesario. No son subclases de sec porque provienen de Java. Eso es una cosa importante. Usted puede, por ejemplo, todas las cosas aquí, coge el vector B y le dice, no, yo lo quiero ver como un arreglo. Entonces le dice to array y entonces le convierte B a arreglo. O al revés, usted puede coger un arreglo y convertirlo en vector. O puede coger una lista y convertirla a lo que quiera, a vector. Entonces con el tú algo, eso lo convierte en una secuencia en otra. ¿Listo? Esas son las secuencias que hay esas son las secuencias que hay en escala. Voy a dejar de grabar ahí.